Para comprender plenamente la llamada de los primeros discípulos, es crucial situarse en el contexto histórico y espiritual de Israel en el siglo I. En ese tiempo, el pueblo judío vivía bajo la ocupación del Imperio Romano, experimentando opresión política, impuestos desmedidos y la imposición cultural de una potencia extranjera. Este dominio romano no solo afectaba la vida cotidiana, sino también la espiritualidad y la percepción del cumplimiento de las promesas de Dios hacia Israel. Los judíos, especialmente los que permanecían fieles a las Escrituras, esperaban la llegada del Mesías prometido, el ungido de Dios, que los libertaría y establecería un reino justo y eterno. Esta expectativa se basaba en profecías antiguas registradas en los escritos del Antiguo Testamento, particularmente en los libros de Isaías, Jeremías y Daniel. Muchos esperaban un líder político y militar que restaurara la gloria de Israel y expulsara a los romanos. Sin embargo, la llegada de Jesús desafiaba estas expectativas, revelando un reino espiritual más que terrenal. Durante esta época, Israel no era monolítico en términos de pensamiento religioso. Existían diferentes grupos con interpretaciones diversas acerca de las Escrituras y el Mesías. Fariseos, enfocados en la estricta obediencia a la ley de Moisés y a las tradiciones orales. Aunque esperaban al Mesías, muchos veían a Jesús como una amenaza a sus enseñanzas tradicionales. Saduceos, la clase sacerdotal adinerada, vinculada al templo y con influencia en el Sanedrín. Eran más colaboracionistas con Roma y no creían en la resurrección ni en la llegada de un Mesías. Esenios, un grupo ascético y separatista, que vivía en comunidades aisladas como Qumrán. Esperaban un Mesías puro y desaprobaban la corrupción del templo. Celotes, un grupo revolucionario que buscaba liberar a Israel del yugo romano mediante la violencia. Esperaban un Mesías militar que los liderará en la revuelta. Cada uno de estos grupos tenía una perspectiva particular sobre el cumplimiento de las promesas mesiánicas, y la aparición de Jesús generó diferentes reacciones y expectativas. Algunos discípulos iniciales de Jesús, como Simón el Celote y Mateo el Publicano, provenían de trasfondos opuestos, lo que muestra el poder unificador de su llamado. Más allá de estas élites religiosas, el pueblo común vivía una fe sencilla y práctica. Trabajaban como campesinos, pescadores y artesanos, luchando cada día por sobrevivir en medio de la opresión y los pesados impuestos. Los pescadores, como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, eran personas trabajadoras que sostenían a sus familias con esfuerzo. Este detalle es crucial porque Jesús no llamó a los poderosos o a los influyentes, sino a aquellos dispuestos a dejarlo todo por seguirlo. La vida de estos hombres y mujeres estaba impregnada de rituales religiosos cotidianos, festividades judías y la expectativa de que Dios cumpliría su promesa de restauración. La figura del Mesías era su esperanza en medio de la desesperación, y Jesús vino a cumplir esa esperanza de una manera inesperada y revolucionaria. El ministerio de Juan el Bautista fue fundamental para preparar el camino del Señor. Su llamado al arrepentimiento y bautismo en el río Jordán marcó un despertar espiritual en Israel. Juan predicaba con autoridad, denunciando el pecado tanto de las autoridades religiosas como de la gente común, y muchos acudieron a él buscando purificación y esperanza. Juan identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1, versículo 29, preparando el corazón de algunos de sus propios discípulos para seguir al verdadero Mesías. Algunos de los primeros discípulos de Jesús, como Andrés y posiblemente Juan, el hermano de Santiago, habían sido discípulos de Juan el Bautista antes de seguir a Jesús. Este traspaso de discípulos refleja el cumplimiento de la misión de Juan como el precursor del Mesías.
La enseñanza central de Jesús desde el comienzo de su ministerio fue la proclamación del reino de Dios. Sin embargo, su mensaje no se alineaba con las expectativas políticas y nacionalistas de muchos. Jesús hablaba de un reino espiritual, un reinado en el corazón de las personas, caracterizado por el amor, la justicia y la reconciliación con Dios. Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, les ofreció una visión diferente de lo que significaba seguir al Mesías. No era una invitación a una revuelta armada, sino a una transformación radical del corazón y a la misión de pescar hombres, es decir, atraer a otros al reino de Dios. El contexto histórico y espiritual de Israel explica por qué la llamada de los primeros discípulos fue tan impactante. Jesús se acercó a hombres comunes, trabajadores, con una invitación revolucionaria, dejarlo todo y seguirlo. Su llamado no se basó en credenciales religiosas, sino en la disposición del corazón para responder a la voz de Dios. Pedro y Andrés, Santiago y Juan dejaron inmediatamente sus redes. Su respuesta inmediata no solo muestra la autoridad de Jesús, sino también el anhelo profundo de estos hombres por algo más grande, algo eterno. Habían oído las enseñanzas de Juan el Bautista, conocían las Escrituras y vivían esperando la redención de Israel. Cuando Jesús los llamó, reconocieron la voz de aquel que cumplía las promesas divinas. El llamado de los primeros discípulos no fue un evento aislado, sino el cumplimiento de un plan divino que se gestaba desde siglos atrás. Israel esperaba al Mesías, pero Jesús superó las expectativas humanas y desafió las estructuras religiosas establecidas. Los discípulos fueron llamados a una misión que cambiaría el curso de la historia, no solo de Israel, sino del mundo entero. Para comprender mejor el llamado de Pedro y Andrés, es crucial conocer el trasfondo de sus vidas antes de encontrarse con Jesús. Ambos eran hermanos, hijos de Jonás, o Juan, y originarios de Betsaida, una pequeña aldea de pescadores ubicada a orillas del mar de Galilea. Aunque posteriormente se establecieron en Cafarnaúm, Betsaida fue el lugar que vio crecer a estos hermanos, marcados por la vida cotidiana de un oficio difícil y agotador. El mar de Galilea, conocido también como el lago de Genesaret o el lago de Tiberíades, era un centro económico importante para la región. La pesca no era solo una actividad económica, sino también un símbolo de subsistencia y dedicación. Pedro y Andrés, junto con otros compañeros como Santiago y Juan, trabajaban arduamente para proveer a sus familias. Esta vida de esfuerzo y disciplina los preparó, de maneras inesperadas, para el llamado que Jesús les haría. Desde temprana edad, Pedro y Andrés habrían estado expuestos a las enseñanzas de las Escrituras hebreas y las expectativas mesiánicas de Israel. Los judíos de Galilea eran conocidos por su fervor religioso y su anhelo por la redención nacional. Aunque la ocupación romana era opresiva, la esperanza del Mesías se mantenía viva en los corazones de muchos. Especialmente entre aquellos que sufrían las dificultades económicas y las cargas fiscales impuestas por los romanos. En este entorno, surgió la figura de Juan el Bautista, un profeta poderoso y polémico que predicaba el arrepentimiento y anunciaba la cercanía del reino de Dios. Su ministerio impactó profundamente a muchas personas, incluidas Pedro y Andrés. El Evangelio de Juan sugiere que Andrés fue inicialmente discípulo de Juan el Bautista y escuchó de sus labios la declaración, «He aquí el Cordero de Dios», Juan 1:36, refiriéndose a Jesús. Esta experiencia marcó un punto de inflexión para Andrés y el relato del llamado de Pedro y Andrés se encuentra registrado en los Evangelios de Mateo, 4, versículos 18 al 20, Marcos, 1, versículos 16 al 18, y Lucas, 5, versículos 1 al 11.
Sin embargo, el Evangelio de Juan nos proporciona una versión más detallada del primer encuentro entre Andrés y Jesús. Según Juan 1, versículos 35 al 42, Andrés estaba con Juan el Bautista cuando Jesús pasó cerca de ellos. Al escuchar la proclamación de Juan, «He aquí el Cordero de Dios», Andrés y otro discípulo, posiblemente Juan, el hijo de Zebedeo, siguieron a Jesús. Jesús se volvió hacia ellos y les preguntó, «¿Qué buscáis?». Esta pregunta, aunque sencilla, es profunda y revela el deseo de Jesús de llevar a las personas a la reflexión interior. Los discípulos respondieron, «Rabí, ¿dónde moras?». Jesús, en lugar de dar una dirección exacta, los invitó, «Venid y ved». Este acto de invitación a conocerlo más profundamente fue el primer paso en una relación transformadora. Andrés, después de pasar tiempo con Jesús, corrió a buscar a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», Juan 1, versículo 41. Esta proclamación muestra el impacto inmediato y profundo que tuvo Jesús en Andrés. Cuando Jesús se encontró con Simón, le cambió el nombre a Cefas, Pedro, que significa piedra. Este cambio de nombre no fue simplemente un acto simbólico, fue una declaración profética del papel crucial que Pedro jugaría en la formación de la Iglesia. Los evangelios de Mateo y Marcos presentan una versión más directa del llamado de Pedro y Andrés. Ambos relatan cómo Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea y vio a los hermanos lanzando sus redes. Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres», Mateo 4, versículo 19, Marcos 1, versículo 17. La respuesta inmediata de Pedro y Andrés, dejando sus redes y siguiéndolos sin vacilación, muestra un nivel impresionante de entrega y fe. Estos hombres no eran estudiosos de la ley ni líderes religiosos, eran pescadores comunes. Sin embargo, el llamado de Jesús les ofreció un propósito mayor y eterno, dejar de pescar peces para rescatar vidas humanas. El Evangelio de Lucas, 5, versículos 1 al 11, presenta un relato aún más detallado y dramático del llamado. En esta versión, Jesús sube a la barca de Simón Pedro para enseñar a la multitud desde el mar. Tras enseñar, le dice a Pedro que lance las redes para pescar. Aunque Pedro muestra escepticismo, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada», decide obedecer. El resultado es una pesca milagrosa tan abundante que las redes se rompían y las barcas comenzaron a hundirse. La reacción de Pedro es reveladora, se postra ante Jesús y dice, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador», Lucas 5, versículo 8. Este reconocimiento de la propia indignidad ante la santidad de Jesús refleja una conciencia espiritual profunda y la capacidad de arrepentimiento de Pedro. Es en este momento que Jesús lo llama definitivamente a ser pescador de hombres. El milagro de la pesca abundante no solo sirvió para revelar la autoridad divina de Jesús, sino que también fue una metáfora poderosa del ministerio que Pedro y Andrés llevarían a cabo. Así como las redes se llenaron inesperadamente de peces, los discípulos serían testigos de la conversión de multitudes cuando predicaran el Evangelio. Este evento anticipó el poder transformador del mensaje de Cristo y la expansión del reino de Dios. La decisión de Pedro y Andrés de dejar sus redes y seguir a Jesús no debe verse como un acto impulsivo. Dejar las redes significaba renunciar a su sustento, su estabilidad económica y el legado familiar. No sabían qué les depararía el futuro, pero confiaron en la palabra de Jesús. Este acto de entrega simboliza el costo del discipulado y la disposición de abandonar todo por seguir a Cristo. Jesús les prometió algo más grande, ser pescadores de hombres, una misión con consecuencias eternas.
Este llamado radical sigue resonando hoy en día, desafiando a los creyentes a priorizar el reino de Dios sobre sus propias comodidades y seguridades. La vida de Pedro y Andrés cambió para siempre después de ese llamado. Pasaron de ser pescadores humildes a testigos y mensajeros del Evangelio. Pedro se convirtió en una figura clave del liderazgo apostólico, predicó en Pentecostés y fue el primero en llevar el mensaje a los gentiles. Aunque enfrentó momentos de debilidad, como cuando negó a Jesús, fue restaurado por el Señor y continuó sirviendo con valentía hasta su martirio. Andrés, aunque menos prominente en los evangelios, desempeñó un papel importante en la expansión del evangelio. Según la tradición, predicó en tierras lejanas y murió como mártir, fiel a su llamado original. La historia del llamado de Pedro y Andrés no es solo un relato histórico, sino una invitación para todos los creyentes. Jesús sigue llamando a hombres y mujeres de todas las edades y trasfondos a dejar sus redes y seguirlo. Ser pescadores de hombres implica vivir una vida transformada y comprometida con el anuncio del Evangelio. El ejemplo de Pedro y Andrés nos desafía a examinar nuestra disposición a seguir a Jesús sin reservas. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestras seguridades y comodidades para responder al llamado de Cristo? La respuesta de estos primeros discípulos nos muestra que seguir a Jesús puede implicar sacrificio, pero también nos garantiza la promesa de un propósito eterno y significativo. Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo y Salomé, una familia de pescadores establecidos en la región del Mar de Galilea. Zebedeo, su padre, parece haber sido un hombre de relativa influencia y prosperidad, ya que poseía barcas y empleados, Marcos 1, versículo 20, algo poco común para los pescadores de la época. Este detalle nos ofrece una visión interesante. Santiago y Juan no eran simplemente obreros humildes, sino empresarios pesqueros con recursos. La madre de los dos hermanos, Salomé, aparece en varias ocasiones en los relatos evangélicos. Se cree que pudo haber sido hermana de María, la madre de Jesús, lo que convertiría a Santiago y Juan en primos de Jesús. Aunque esta conexión no está explícitamente confirmada en las Escrituras, sí se sugiere un vínculo cercano entre las familias. La personalidad de Santiago y Juan emerge con claridad en los relatos evangélicos. Jesús los apodó Boanerges, que significa hijos del trueno, Marcos 3, versículo 17. Este sobrenombre parece señalar su temperamento apasionado y ardiente. Eran hombres de carácter fuerte, con un celo y fervor intensos, cualidades que, bien encausadas, podían ser de gran utilidad para el reino de Dios, pero que también podían causar conflictos. Un ejemplo claro de su carácter vehemente se encuentra en Lucas 9, 51-56. Cuando un pueblo samaritano rechazó a Jesús y no quiso recibirlo, Santiago y Juan preguntaron al Señor si debían mandar que descendiera fuego del cielo para consumir a los habitantes, al estilo del profeta Elías. La respuesta de Jesús fue una reprensión amorosa: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9. Versículos 55 al 56. Este incidente ilustra la mezcla de celo y falta de comprensión que caracterizaba a los hermanos. Tenían un amor profundo y lealtad a Jesús, pero aún no comprendían la naturaleza del reino de Dios. Sus expectativas mesiánicas probablemente estaban influenciadas por la visión popular de un Mesías conquistador y justiciero, y no por el siervo sufriente que Jesús revelaría ser. El llamado de Santiago y Juan aparece descrito en los Evangelios de Mateo 4, versículos 21 al 22, y Marcos 1, versículos 19 al 20. Jesús caminaba junto al mar de Galilea cuando los vio remendando las redes junto con su padre Zebedeo.
A diferencia del llamado de Pedro y Andrés, el relato destaca la figura paterna y el hecho de dejarlo atrás junto con los jornaleros. Cuando Jesús los llamó, ambos hermanos dejaron a su padre y a los empleados y lo siguieron de inmediato. Este acto de abandono puede parecer drástico, pero muestra el impacto y la autoridad del llamado de Jesús. No solo dejaron su trabajo y su medio de sustento, sino también a su familia. En una cultura donde el vínculo familiar era crucial y el honor al padre era considerado uno de los mayores mandamientos, este acto reveló una entrega total y radical. El hecho de que Santiago y Juan abandonaran a Zebedeo y las barcas nos permite reflexionar sobre el costo del discipulado. En aquella época, la tradición dictaba que los hijos varones seguirían el oficio del padre y cuidarían de él en su vejez. Renunciar a esta responsabilidad significaba desafiar las normas sociales y familiares, lo cual era extremadamente difícil y socialmente cuestionable. Este sacrificio muestra la disposición total de los hermanos para seguir a Jesús. Ellos no solo aceptaron a Jesús como maestro, sino como el Mesías esperado, aquel que traería la redención y el reino de Dios. Para ellos, Jesús era más importante que la estabilidad económica, la tradición familiar y la seguridad personal. El llamado de Jesús también fue un llamado a redefinir la familia espiritual. Más adelante, Jesús enseñó que aquellos que hacen la voluntad de Dios son su verdadera familia, Mateo 12, versículos 48 al 50. En cierto sentido, Santiago y Juan fueron de los primeros en experimentar esta nueva comunidad espiritual basada en la fe y la obediencia al Señor. Santiago y Juan, junto con Pedro, formaron parte del círculo íntimo de Jesús. Estos tres discípulos estuvieron presentes en momentos clave del ministerio del Señor, momentos a los que los demás discípulos no tuvieron acceso. Esta cercanía muestra la confianza y el cariño especial que Jesús tenía hacia ellos, pero también la responsabilidad adicional que cargaban. La resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5, versículos 37 al 43. Cuando Jesús realizó este milagro, solo permitió la presencia de Pedro, Santiago y Juan, junto con los padres de la niña. Esto les permitió ser testigos directos del poder de Jesús sobre la muerte. La transfiguración en el monte, Mateo 17, versículos 1 al 9. Santiago y Juan estuvieron presentes cuando Jesús se transfiguró y fue visto junto a Moisés y Elías. Allí escucharon la voz de Dios confirmando a Jesús como su Hijo amado. Este evento fortaleció su fe y les permitió comprender mejor la naturaleza divina y mesiánica de Jesús. La oración en Getsemaní, Mateo 26, versículos 36 al 46. Durante la agonía de Jesús antes de su arresto, Pedro, Santiago y Juan fueron llevados más allá de los otros discípulos. Aunque se quedaron dormidos en un momento crucial, fueron testigos de la intensa lucha emocional y espiritual de Jesús. Estos momentos especiales no solo fortalecieron su fe, sino que también los prepararon para el liderazgo en la naciente iglesia. Ser parte del círculo íntimo de Jesús les dio una comprensión más profunda de la misión del Mesías y del carácter del reino de Dios. A pesar de su cercanía con Jesús y de su devoción sincera, Santiago y Juan demostraron, en ocasiones, una comprensión equivocada de la naturaleza del reino. Esto se refleja en el episodio narrado en Marcos 10, versículos 35 al 45, cuando los hermanos, a través de su madre Salomé, pidieron sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en su gloria. Esta petición revela tanto el deseo de poder y reconocimiento como su falta de comprensión del sufrimiento y el sacrificio que implicaba seguir a Jesús. La respuesta del Señor fue significativa: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Marcos 10, versículo 38.
Sin saber plenamente el significado, respondieron afirmativamente, y Jesús les aseguró que, efectivamente, beberían de ese vaso y serían bautizados con ese bautismo. Pero los lugares de honor no eran para ser solicitados, sino otorgados por el Padre. Este evento fue una lección para todos los discípulos. Jesús aprovechó la ocasión para enseñarles acerca del verdadero liderazgo y la grandeza en el reino de Dios, basada en el servicio y la entrega sacrificial. El cumplimiento de las palabras de Jesús acerca del sufrimiento de Santiago y Juan se hizo evidente en sus vidas. Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado, decapitado por orden de Herodes Agripa y, Hechos 12, versículos 1 al 2. Su muerte temprana muestra que seguir a Jesús no siempre implica éxito y reconocimiento terrenal, sino la disposición de entregar la vida por causa del Evangelio. Juan, por otro lado, vivió una larga vida de servicio. Fue conocido como el discípulo amado y escribió el Evangelio de Juan, las 3 epístolas que llevan su nombre y el Apocalipsis. Aunque no murió martirizado, sufrió el exilio en la isla de Patmos. El llamado de Santiago y Juan nos muestra cómo Jesús puede tomar corazones apasionados y dirigirlos hacia su propósito divino. Su vida y testimonio nos enseñan acerca del sacrificio, la obediencia y la transformación del carácter. Jesús no solo los llamó para ser discípulos, sino para ser líderes y testigos fieles de su amor redentor. Para comprender el llamado de Felipe y Natanael, es importante situarse en el contexto histórico, social y cultural de la época. El primer siglo en Palestina era un tiempo de tensión, opresión y esperanza mesiánica. Los judíos vivían bajo la ocupación romana, una potencia que imponía impuestos pesados y control militar. Este ambiente generaba una profunda expectativa de liberación, especialmente entre aquellos que conocían las profecías del Antiguo Testamento. Felipe y Natanael vivían en Betsaida, un pueblo pesquero en las cercanías del mar de Galilea. Felipe, cuyo nombre es griego y significa amante de los caballos, sugiere cierta influencia helenística en su entorno. Sin embargo, a pesar de su nombre griego, Felipe era judío y tenía conocimiento de las escrituras hebreas y de la esperanza mesiánica. Natanael, también llamado Bartolomé en los evangelios sinópticos, era originario de Caná de Galilea. Su nombre significa Dios ha dado y parece haber sido un hombre de profunda devoción y conocimiento de la ley. El llamado de Felipe se describe en el Evangelio de Juan 1, versículos 43 al 44. Al siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. El llamado es breve, pero lleno de significado. A diferencia de los relatos de Pedro y Andrés o de Santiago y Juan, aquí no se menciona el contexto laboral de Felipe. No se le ve pescando o trabajando, simplemente se nos dice que Jesús lo encontró y lo llamó. La simplicidad del llamado y la respuesta inmediata de Felipe sugieren una disposición previa. Puede que Felipe ya conociera algo de Jesús o que su corazón estuviera preparado para recibir la invitación del Mesías. La autoridad y carisma de Jesús eran evidentes, y su invitación a seguirlo tenía un peso que Felipe no pudo ignorar. La frase «sígueme» no era simplemente una invitación a caminar junto a Jesús. Implicaba compromiso, sacrificio y entrega total. Felipe, al igual que los otros discípulos, tuvo que dejar atrás su vida anterior y abrazar una nueva identidad como seguidor del Mesías. Tras aceptar el llamado, Felipe buscó inmediatamente a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Juan 1, versículo 45. Este versículo revela varias cosas sobre Felipe.
Felipe tenía un entendimiento claro de la ley y los profetas. Sabía que el Mesías era el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. No dudó en declarar que Jesús era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Su entusiasmo era evidente y buscó compartir la buena noticia con alguien cercano. Felipe tenía una relación cercana con Natanael, alguien a quien consideraba digno de compartir tan trascendental noticia. El escepticismo de Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La respuesta de Natanael al anuncio de Felipe fue franca y escéptica. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1, versículo 46. Esta reacción revela la percepción negativa que se tenía de Nazaret, una aldea pequeña y poco significativa. La región de Galilea en general era vista con desprecio por los judíos más ortodoxos de Judea, quienes consideraban a los galileos menos refinados y menos comprometidos con las tradiciones religiosas. Natanael era un hombre conocedor de las Escrituras y probablemente esperaba que el Mesías viniera de Belén, la ciudad de David, como lo indicaban las profecías, Miqueas 5, versículo 2. La mención de Nazaret como lugar de origen de Jesús parecía contradecir las expectativas mesiánicas tradicionales. Sin embargo, Natanael no rechazó la invitación de Felipe de manera tajante. Cuando Felipe le dijo, «Ven y ve», Natanael aceptó el desafío. El encuentro de Natanael con Jesús, una revelación personal. Cuando Natanael se acercó a Jesús, el Señor lo sorprendió con una declaración profunda. «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño», Juan 1, versículo 47. Este elogio de Jesús hacia Natanael no solo reconocía su integridad, sino que también hacía alusión a la historia de Jacob, quien fue conocido como un hombre astuto y engañoso antes de ser transformado por Dios y renombrado como Israel. Natanael, a diferencia de Jacob, era un verdadero israelita, alguien sincero y sin doblez. La sorpresa de Natanael se refleja en su respuesta. ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, Juan 1, versículo 48. La referencia a la higuera ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos sugieren que Natanael estaba orando o meditando bajo la higuera, un lugar tradicional de estudio y reflexión. Jesús reveló un conocimiento íntimo de su vida espiritual. En la tradición judía, la higuera era un símbolo del tiempo mesiánico, de paz y prosperidad, Miqueas 4, versículo 4. Algunos estudiosos creen que pudo haber sido un momento especial y privado en la vida de Natanael, algo que solo él y Dios conocían. Sea cual sea el significado exacto, la revelación de Jesús fue suficiente para que Natanael confesara. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, Juan 1, versículo 49. La confesión de Natanael no fue superficial. Al llamarlo Hijo de Dios y Rey de Israel, reconoció la identidad mesiánica y divina de Jesús. La promesa de Jesús a Natanael, ver el cielo abierto. La respuesta de Jesús a la confesión de Natanael fue significativa y llena de promesa. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, Juan 1, versículo 51. Esta imagen evoca el sueño de Jacob en Betel, cuando vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra, Génesis 28, versículo 12. Jesús se presenta como el cumplimiento de esa visión, como el mediador entre Dios y la humanidad, el verdadero camino hacia el cielo. El llamado de Felipe y Natanael no solo marcó el inicio de su discipulado, sino que revela cómo Jesús conoce profundamente a quienes llama.
No hay barreras culturales, intelectuales o emocionales que limiten el poder del llamado de Cristo. La transformación de Natanael, de un escéptico a un creyente convencido, muestra el poder revelador de Jesús y cómo él supera los prejuicios y dudas humanas. La llamada de los primeros discípulos por parte de Jesús no fue un evento casual ni una simple invitación a seguir a un maestro itinerante. Fue una convocatoria radical que implicaba un cambio de vida total, un rompimiento con las expectativas sociales y familiares, y la disposición a abrazar una causa desconocida pero cargada de promesas eternas. La mayoría de los primeros discípulos eran pescadores, hombres comunes con una vida cotidiana sencilla y apegados a sus tradiciones. El acto de abandonar sus redes, sus barcas y, en algunos casos, a sus familias, fue un acto de gran valentía y fe. La pesca no solo era su sustento económico, sino también una identidad cultural. Ser pescador en el mar de Galilea significaba estar inmerso en un trabajo arduo, peligroso y a menudo frustrante. Dejar todo eso para seguir a un predicador de Nazaret, una aldea pequeña y menospreciada, representaba un desafío significativo. Cada discípulo tuvo una experiencia única al responder al llamado de Jesús. Aunque todos aceptaron seguirlo, lo hicieron desde distintas perspectivas y con diferentes expectativas. Pedro y Andrés fueron los primeros en recibir el llamado según los evangelios sinópticos. Pedro, conocido por su carácter impetuoso y apasionado, mostró desde el principio una disposición a tomar riesgos. Aunque a lo largo del ministerio de Jesús demostraría momentos de debilidad y miedo, su compromiso inicial fue firme y decidido. Por otro lado, Andrés parece haber sido más reflexivo. El Evangelio de Juan lo presenta como un discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús, Juan 1, versículos 35 al 40. Esto sugiere una búsqueda espiritual previa y un deseo de comprender las verdades más profundas. Su encuentro con Jesús fue una extensión natural de esa búsqueda, y su reacción inmediata fue buscar a su hermano Pedro y llevarlo al Mesías. Los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, no solo dejaron sus redes, sino también a su padre y los jornaleros con los que trabajaban, Marcos 1, versículo 20. Este detalle revela que probablemente provenían de una familia con cierto bienestar económico. A pesar de su estatus, estuvieron dispuestos a renunciar a la estabilidad financiera para seguir a Jesús. Sin embargo, su compromiso inicial estuvo teñido de ambición. En varios pasajes del Evangelio, se les describe como hombres con aspiraciones de grandeza, al punto de solicitar lugares privilegiados junto a Jesús en su gloria, Marcos 10, versículos 35 al 37. Esta ambición, aunque desmedida, fue redirigida y transformada por el tiempo que pasaron junto al Maestro. El llamado de Felipe y Natanael, como se mencionó previamente, fue peculiar y personal. Felipe parece haber tenido una disposición inmediata y una comprensión más intelectual del propósito de Jesús. Natanael, inicialmente escéptico, mostró una apertura al ser confrontado con el conocimiento divino del Señor. El compromiso de Natanael no se basó solo en la emoción del momento, sino en un reconocimiento genuino de la identidad mesiánica de Jesús. Su declaración, «Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», Juan 1, versículo 49, muestra una comprensión profunda y teológica de lo que significaba seguir a Cristo. El seguimiento de Jesús implicaba una renuncia no solo material, sino también emocional y social. Los discípulos dejaron atrás familias, responsabilidades y expectativas sociales. En la cultura judía del primer siglo, el respeto y el cuidado de los padres eran valores fundamentales, y el acto de seguir a un maestro itinerante, abandonando esos deberes, era visto como una ruptura significativa.
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, versículo 26. Esta declaración radical no se trataba de fomentar el odio familiar, sino de establecer que el compromiso con Cristo debía estar por encima de cualquier otro lazo afectivo o deber social. El seguimiento de Jesús requería una devoción total y prioritaria. La decisión inicial de seguir a Jesús fue solo el comienzo. A lo largo de los 3 años de ministerio, los discípulos experimentaron un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y confrontación personal. A pesar de su compromiso inicial, los discípulos demostraron debilidad en varias ocasiones. La tormenta en el mar, cuando Jesús calmó la tempestad, les preguntó: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8, versículo 26. La multiplicación de los panes, dudaron de la capacidad de Jesús para alimentar a una multitud. Juan 6, versículos 5 al 9. La traición de Pedro, a pesar de ser uno de los más cercanos a Jesús, Pedro lo negó 3 veces. Mateo 26, versículos 69 al 75. Estos momentos de duda y fragilidad humana resaltan la complejidad del compromiso con Jesús. No se trataba de una obediencia perfecta, sino de una disposición genuina a seguir aprendiendo y creciendo en la fe. El momento culminante del discipulado de los apóstoles ocurrió después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Lo que antes eran hombres temerosos y confundidos, se convirtieron en testigos valientes y decididos. Pedro, quien negó a Jesús, predicó con valentía en Jerusalén y miles se convirtieron. Hechos 2, versículos 14 al 41. Santiago, quien buscó poder junto a su hermano Juan, fue el primer mártir entre los apóstoles. Hechos 12, versículos 1 al 2. Felipe evangelizó a un eunuco etíope y llevó el mensaje a Samaria. Hechos 8, versículos 4 al 40. El compromiso de los discípulos se consolidó no solo en la admiración hacia el Maestro, sino en la convicción de que habían encontrado la verdad absoluta y eterna. El compromiso de los discípulos trasciende el relato bíblico. Su disposición a morir por la causa de Cristo y la expansión del cristianismo a través de sus testimonios son evidencia de un compromiso genuino y transformador. Sus vidas son un modelo de lo que significa responder al llamado de Jesús, una entrega total, un crecimiento constante y una disposición a enfrentar el rechazo y la persecución con valentía. La llamada de los primeros discípulos por parte de Jesús no solo es un evento histórico registrado en los Evangelios, es también una metáfora viva del llamado de Dios a cada creyente. Los discípulos representan a todos aquellos que, en algún momento de su vida, escuchan el llamado divino y deben decidir si responden con fe y obediencia o permanecen en su zona de comodidad. Este evento histórico se convierte en un símbolo poderoso del llamado personal y espiritual que Dios hace a cada individuo. La respuesta de los discípulos muestra la importancia de la disposición del corazón ante el llamado de Dios. No eran hombres perfectos ni eruditos religiosos, sino personas comunes con luchas y dudas. Aún así, Jesús los llamó, transformó sus vidas y los envió a cambiar el mundo. Esto enseña que el llamado de Dios no se basa en la capacidad humana, sino en la gracia divina y el poder transformador de Cristo. Uno de los aspectos más sorprendentes del llamado de los discípulos es que fue Jesús quien tomó la iniciativa. A diferencia de otros rabinos de la época, quienes esperaban que los discípulos buscaran su enseñanza, Jesús se acercó a los pescadores, recaudadores de impuestos y hombres ordinarios para invitarlos a seguirlo. Esto revela un principio espiritual fundamental: el llamado de Dios no depende de los méritos humanos, sino de su gracia soberana. No es el hombre quien busca a Dios primero, sino Dios quien busca al hombre.
como lo afirma el apóstol Juan. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, 1 Juan 4, versículo 19. La iniciativa de Jesús muestra el deseo profundo de Dios de acercarse al ser humano, independientemente de su condición. Él llama a todos, incluso a aquellos que se consideran indignos o inadecuados. La historia de la humanidad es una narrativa de un Dios buscando a su creación perdida, como se ve en el jardín del Edén cuando pregunta, ¿dónde estás? Génesis 3, versículo 9. La respuesta de los discípulos ante el llamado de Jesús fue inmediata y radical. Dejar las redes, las barcas y a sus familias representó un sacrificio significativo. Este abandono no solo fue material, sino también simbólico. Las redes representaban su sustento económico, pero también su seguridad y su identidad. La renuncia de los discípulos nos enseña que el llamado de Dios muchas veces nos invita a soltar aquello en lo que confiamos para abrazar lo desconocido. Jesús mismo enseñó: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, versículo 37. Esto no significa que el seguimiento de Cristo promueva el abandono irresponsable de las responsabilidades familiares o laborales, sino que el compromiso con Él debe estar por encima de todo lo demás. Implica la disposición a ponerlo a Él en el centro de todas las áreas de la vida, incluso si eso requiere sacrificios. La llamada de los discípulos no solo fue una invitación a seguir a Jesús, sino un cambio profundo de identidad. De ser pescadores de peces pasaron a ser pescadores de hombres, Mateo 4, versículo 19. Jesús no solo cambió su ocupación, sino el propósito mismo de su existencia. El seguimiento de Cristo no es simplemente una decisión externa, es una transformación radical del corazón y de la mente. La vida del discípulo ya no gira en torno a sus propios deseos o aspiraciones, sino al propósito divino revelado por Jesús. Como dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, versículo 17. Este cambio de identidad nos recuerda que el llamado de Dios no es una mejora superficial, sino una recreación total. Jesús toma lo ordinario y lo transforma en algo extraordinario. La respuesta inicial de los discípulos fue solo el comienzo de un largo proceso de formación espiritual. El discipulado no se trata de un evento instantáneo, sino de un proceso continuo de crecimiento y madurez. Durante los 3 años de ministerio con Jesús, los discípulos enfrentaron dudas, temores, errores y conflictos internos. La paciencia de Jesús con ellos nos enseña sobre el carácter del Maestro. Él no esperaba perfección inmediata, sino disposición para aprender y crecer. Pedro, por ejemplo, negó a Jesús 3 veces, pero luego fue restaurado y usado poderosamente en la expansión del Evangelio, Juan 21, versículos 15 al 19. Esta formación espiritual continúa para cada creyente hoy. El discipulado no termina con la decisión de seguir a Cristo, sino que se desarrolla a lo largo de toda la vida. El Espíritu Santo obra en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo, Romanos 8, versículo 29. El propósito del llamado no era simplemente acompañar a Jesús, sino participar en la misión de Dios en el mundo. Ser pescadores de hombres implica compartir el mensaje del Evangelio y llevar a otros a la salvación. La gran comisión, dada por Jesús antes de ascender al cielo, reafirma este propósito. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 19. La misión no es opcional para el discípulo de Cristo,
es una parte integral de su identidad y llamado. Hoy, el llamado de Jesús sigue siendo el mismo: ir y hacer discípulos, extender el reino de Dios y ser testigos de su gracia y verdad. Todos los discípulos enfrentaron persecución y, salvo Juan, todos murieron como mártires. Su disposición a morir por Cristo revela la profundidad de su compromiso y la convicción de que el mensaje de Jesús valía más que sus propias vidas. El llamado de Cristo exige fidelidad, incluso en medio del sufrimiento y la oposición. Como lo expresó el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, Filipenses 1, versículo 21. Ser discípulo implica estar dispuesto a cargar la cruz y seguir a Jesús, aun cuando el camino sea difícil, Lucas 9, versículo 23. La recompensa final es la vida eterna y la comunión plena con Cristo. La llamada de los primeros discípulos no es solo una historia antigua, sino un desafío contemporáneo. Jesús sigue llamando a hombres y mujeres a seguirlo con todo su corazón, a dejar atrás lo que les impide avanzar y a comprometerse con su misión. La pregunta para cada creyente es: ¿estamos dispuestos a dejar nuestras redes y seguirlo con todo nuestro ser? ¿Estamos dispuestos a asumir el costo del discipulado y vivir para su gloria? Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video.